gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, Señor, gracias porque tú nos dejas todo escrito en la Biblia, Señor, lo que nosotros debemos de ir aprendiendo, escudriñando y aplicando en nuestra vida. Señor, te pido que seas tú quien esté hablando en esta clase, Señor, que seas tú quien nos esté guiando para poder aprender y facilitar el método, Señor, que lo podamos practicar mucho, Señor, y que lo podamos implementar en nuestro estudio, Señor, y que no solamente nos limitemos a leer la Biblia, Señor. Te pido que te quedes con cada uno de nosotros, Señor. Guíanos en esta clase, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos a la tercera clase de Interciclo. Gracias porque siguen perseverantes aquí en la clase. Vamos a estudiar, vamos a seguir donde nos quedamos la clase pasada. Permítanme compartir la pantalla de la presentación y alguien que comencemos a recordar por qué manchamos esta casita. ¿Qué fue lo que le pusimos aquí a esta casita? ¿Qué significa esta casita? ¿Alguien recuerda qué es lo que significa esta casita? Pastor, buenas noches. Acabo Adelante, de entrar hermano. recién. Buenas noches. ¿Alguien recuerda qué es lo que nos ayuda a entender esta casita o qué ejemplifica esta casita? Pastor, el trasfondo histórico, el Ajá, propósito, los lugares y las personas. exactamente. Nosotros, bueno, la casita lo que ejemplifica es el libro de Tercera de Juan. Y para poder entrar a esa casa, nosotros tenemos tres puertas siempre. Tenemos personas, lugares y eventos. Pero en el caso exclusivo del libro de Tercera de Juan, no menciona muchos lugares ni eventos. Entonces, nos hemos ido nada más por la puerta principal que ha sido personas. Entramos por aquí para la casa y en la casa lo que vamos a encontrar son las palabras claves, el tema, el trasfondo histórico y el propósito. Entonces, la clase pasada estuvimos haciendo la revisión, bueno, mejor dicho, escribiendo por primera vez cuál es el tema del libro de Tercera de Juan, qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, cuáles son las palabras claves y cuál es el propósito del libro. Entonces, estas son las cosas que más le tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros estar haciendo las lecturas, ciertas palabras van saliendo del texto que son las más relevantes. Por cada palabra que escribamos ahí como palabra clave, vamos a hacer un estudio de palabra. Por cada tema que nosotros escribamos ahí arriba, vamos a hacer un estudio temático de todo el libro. O sea, cada tema es un punto de vista desde el que yo puedo ver el mismo libro. Yo puedo ver el libro de Tercera de Juan y lo puedo ver desde el punto de vista de la hospitalidad y puedo ver qué dice el libro de Tercera de Juan respecto a hospedar a las personas. ¿Qué dice el libro de Tercera de Juan respecto a la prosperidad y a la cooperación? ¿Qué dice el libro de Tercera de Juan respecto a la fidelidad de los hermanos, en este caso Gallo y Demetrio? Y todo esto es trabajo que yo debo de ir realizando. Aparte, está el trasfondo histórico. Esto es lo que estaba pasando alrededor de los personajes en ese tiempo, en ese lugar específicamente, o en esos lugares, porque aquí tenemos varias iglesias y tenemos varios lugares que los misioneros visitan. Y el propósito es justamente para ver cuál es el fin y cómo puedo yo aplicarlo
o cómo se aplicaba en aquel momento y cómo puedo yo aplicarlo a mi vida. Para eso es el propósito, saber para qué fue escrito el libro de Tercera de Juan. ¿Ok? Después de tener este primer acercamiento a esta casita, lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar y vamos a ir otra vez a marcar a nuestro registro de observaciones. Ahora vamos a marcar un óvalo color café alrededor de otros personajes. Entonces vamos a darle otra lectura al texto, pero ahora vamos a ir buscando otros personajes. Entonces, como lo hemos venido haciendo, lo voy leyendo. Ustedes me van siguiendo en la lectura y vamos a ir marcando todas las referencias a otros personajes. ¿Quiénes son otros personajes? Ya lo vamos a ir descubriendo. Son los personajes que no es el anciano, no es Gallo y no es Dios. Si no es el anciano, ni Gallo, ni Dios, son otros personajes. Entonces, ahorita lo vamos a ir marcando. Yo voy a comenzar leyendo en el versículo 1. Dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Ahí no marcamos nada. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahí tampoco marcamos nada. Versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces vamos a marcar con un óvalo color café. Vinieron los hermanos, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Tenemos 3 referencias en el versículo 3. Entonces ya vimos que hay hermanos que andan viajando, porque dice que vinieron, y ellos dan testimonio de Gallo en este caso. Versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mis hijos hace referencia a el destinatario, entonces por eso no lo vamos a marcar porque hace referencia directa a el destinatario. Versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ahí marcamos los hermanos, especialmente a los desconocidos. En versículo 5 tenemos 2 referencias. Los hermanos y dentro de los hermanos hay otro grupo que son los desconocidos. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Marcamos los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Ahí está. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, creen que voy muy rápido, me avisan. ¿O todos vamos bien? ¿Todos vamos bien? Yo sí. Ah, ok, No sé los perfecto. hermanos. Sí, estamos bien. Vamos bien, perfecto. Sí, porque quiero que esto es algo que se debe hacer muy, muy rápido. Ahorita a la hora de marcar solo hemos ido buscando una cosa, entonces la marcación se hace muy rápida. Cuando ya estás haciendo tu propio, cuando ya imprimiste tu propio registro de observaciones y estás haciendo tu propio estudio, a veces para avanzarle un poquito, haces una primera lectura y dices, ah, ok, voy a marcar la palabra, no sé, amor, gozo, y voy a marcar la palabra pecado, paciencia. Y yo lo que hacía era que agarraba varios colores y en una sola lectura me iba haciendo muchas marcaciones. Eso ya lo haces cuando ya
acostumbraste tu vista a ir identificando rápidamente lo que vas observando. Ya cuando tienes un ojo entrenado en observar lo que vas leyendo, ya puedes ir metiendo 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras y, y es más, uno va avanzando más rápido. Ok, vamos con versículo 7. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él. Entonces marcamos ellos, salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Ahí tenemos 2 marcaciones, versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahí en versículo 8 tenemos una referencia nada más. Aquí doy unos segunditos porque ya vamos a pasar a versículo 9. Ahí los gentiles no es otro grupo, hermano. Sí, lo podríamos marcar. Yo no lo marqué porque es un término demasiado genérico, pero sí, lo podríamos marcar sin ningún problema. Es que sería como desconocidos, ¿no? También es muy genérico y Pero los desconocidos están dentro del grupo de los hermanos. Entonces, ese sí lo vamos a tocar más adelante. Pero sí puede marcar gentiles, solamente que a la hora de hacer la lista hay que hacer una referencia a los gentiles también. Pero sí, no hay gracias. ningún problema. Versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual, por ejemplo, mira aquí, hermano, yo marqué aquí la iglesia y ahorita que estaba revisando, en aquí en versículo 6, no marqué la referencia a iglesia. En esta. Han dado ante la iglesia. Esta también la pudimos haber marcado, porque es la iglesia de donde estaba el anciano. Porque aquí dice, dice en el 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia. Entonces, esta iglesia son otros personajes que hacen referencia a la iglesia donde estaba el anciano. Pero ahí se me fue marcar esta iglesia. Pero en la siguiente sí la marqué. Aquí yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces aquí marcamos iglesia, Diótrefes, ajá. Aquí podríamos haber marcado le gusta tener también. Yo no lo marqué, nada más marqué Diótrefes, pero igual a la hora de hacer la referencia, igual tenemos que agarrar ese texto, pero sí pueden marcar le y tener. Versículo 10 dice, y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí también podemos marcar iglesia. Entonces, vuelvo a leer el 10. Dice, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando, ¿quién? Diótrefes, con palabras malignas contra nosotros, y no contento, Diótrefes, con estas cosas, no recibe Diótrefes a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, estas son otras personas, se lo prohíbe Diótrefes y los otras personas expulsa a Diótrefes de la iglesia, que también podemos marcar ahí la iglesia. Ahorita como estamos marcando otros personajes, estamos viendo que están saliendo
muchos otros o varios otros personajes. Habría que desglosar cuáles son esos otros personajes, que es algo que vamos a hacer más adelante. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No marcamos nada. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Ahí marcamos todos. Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos. Ay, ahí me faltó en el 12, perdón. Todos dan testimonio de Demetrio. Ahí todos dan y Demetrio. Y en el 15 dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ahí podríamos marcar cada uno, no sé si yo lo marqué, cada uno en particular. Ok, entonces ya tenemos la marcación y lo primero que tenemos que hacer en este caso es hacer una lista de cuáles son esos otros personajes. Entonces vamos a poner aquí de quién está hablando estos otros personajes. Entonces vamos desglosando. Regresémonos a versículo. ¿Cuál es la primera referencia que tenemos? Está en versículo 3. Dice, pues mucho me Hermanos, bien. regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Entonces vamos a poner aquí los hermanos. Aquí como yo les estoy compartiendo mi lista, ya dice, ya va más comentada, digámoslo así. Ya aparece dónde están las referencias a los hermanos. Y vemos que son los más mencionados, ¿verdad? Dice versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ah, bueno, ahí me brinqué uno en el 4. El oír que mis hijos andan en la verdad. No lo marqué, pero sí lo puse en la lista. Ok. El 3. La iglesia del anciano. Ahí está. La iglesia del anciano que aparece en versículo 4. Mucho. No es versículo 4. No tengo La iglesia del anciano hace referencia, habíamos dicho, en el 6. Ajá. Es en el 6. Aquí no, este no es un 4, aquí hay que poner un 6. Aquí. El siguiente, los gentiles. No lo marqué, pero sí lo puse en la lista. La siguiente. La iglesia de Diótrefes, versículo 5 y versículo 9. Entonces vamos viendo que se mencionan varias iglesias. Es el 6 y en el 9. Ajá. En el 6 y en el 9. Luego está Diótrefes, que es en versículo 9. Ajá.
Y luego está Demetrio en versículo 12. Y luego la iglesia de Gallo, que se menciona, bueno, yo lo sigo haciendo referencia que se menciona en el 4, pero es en el 6, 12. Ajá, sí. Y se supone que son los hermanos que están con Gallo, pero no se menciona que sea iglesia. Y estos son los que tengo. Ah, y los amigos, aquí al final aparecen en el versículo 15, donde dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ahora ya tenemos una lista de las personas que están incluidas dentro de otros personajes. Ahora tenemos que ir separando y las dos listas más fáciles de sacar son la de Diótrefes y la de Demetrio. Entonces vamos a hacer esas listas. Vamos a irnos a versículo 9 y vamos a pasar a hacer una lista de Diótrefes. Entonces vamos a irnos en sus materiales a versículo 9 y ahí dice, leo el versículo, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, aquí, ¿qué es lo primero que dice? Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Entonces vamos a marcar, vamos a poner aquí, le gusta tener el primer lugar en versículo 9. Imagínense cómo era Diótrefes, que le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. ¿Y qué más hace? No recibe a los hermanos. En versículo 9. No, se ve que no le gusta la competencia porque le gusta tener el primer lugar y no recibe a nadie más. En versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. Entonces, bueno, en versículo 9 también dice, em, yo he escrito a la iglesia. Entonces, se ve que el que bloqueó la carta o recibió la carta, pero no le dio la importancia o no sé, era Diótrefes. En el 10 dice que parlotea con palabras malignas contra nosotros. En el mismo 10 dice que hace obras malas. Luego prohíbe recibir a los hermanos Y los expulsaba también, ¿verdad? y los expulsa. Ajá. Aquí viene la. Expulsa a los que los reciben.
Y en versículo 11. No, hasta ahí. En el 11 no ha visto a Dios. Sería. Ajá, exactamente. No ha visto a Dios. Exactamente. Imagínense qué lista más difícil tenemos de él. Aquí pasó a la historia haciendo cosas malas nada más. Ahora, hablemos un poco más. ¿Quién creen que era Diótrefes? ¿Qué posición tenía Diótrefes? Un alto líder en la iglesia. Exactamente, era un alto líder en la iglesia. Pues si no era el pastor, era del consejo, digámoslo, no sé, pero tenía una posición alta de autoridad, porque él podía tomar decisiones. Y por la primera característica ya nos vamos imaginando quién era. Entonces la primera característica dice que le gusta tener el primer lugar. ¿Qué más ven en esta lista de Diótrefes? ¿Qué podemos aprender para no hacer de Diótrefes? No tenía humildad. Era solo vanagloriándose él solo. Ujú. No, sí, no era para nada humilde, porque ahí dice que le gusta tener el primer lugar siempre. Pues podía hacer lo que quisiera también, lo que le venía a gana. Ujú. Era Vemos que era una egoísta, persona burlista. Adelante, mi hermano Otavo, perdón. egoísta, muy egoísta también. Sí, también. Sí, no le gustaba compartir el primer lugar con nadie. ¿Qué más? Lamentablemente solo hacía lo malo, pastor. Sí, sí, lamentablemente solo hacía lo malo. Y Mi solo me hermano, Adelante, mi hermana Isabel. sí, también decía, maldecía, porque aquí dice con palabras malignas contra nosotros. Ajá. Hablaba palabras malignas contra ellos. No, era malo y contagiaba, digámoslo así. Sí. Pastor, Sí, buenas noches. Disculpe, también era autoritario, pienso, ¿no? Porque él podía obligar a las personas para que hicieran lo que él quería. Pero, pastor, ¿y qué implica cuando dice no ha visto a Dios? ¿No era cristiano? esa es una muy buena pregunta, mi hermana, porque las características que tiene Diótrefes es de alguien que está dentro de la iglesia, pero de alguien que está opuesto a expandir la palabra de Dios. Entonces, cuando hace referencia ahí, dice no ha visto a Dios, yo creo que él no era cristiano, porque dice le gusta tener el primer lugar y si uno hace un estudio de la referencia a primer lugar, que no lo vamos a hacer lamentablemente en esta clase por cuestión de tiempo, vamos a ver a qué lugar le gustaba hacer referencia. Y que Hermano Nelson. no le gustaba tener le gustaba tener ese primer lugar y no compartirlo con nadie. Adelante, mi hermana Sandra. Sí, yo pienso que aquí lo que podemos ver es como que él era un falso profeta, porque como muchos, ¿verdad? Como dice la misma palabra de Dios, de que siempre Pablo lo decía, que habían entrado unos haciéndose pasar como cristiano, pero no lo eran, eran falsos. Entonces ahí podemos ver que él era un falso. O sea, todo lo malo que hacía, las malas palabras y la palabra dice que no había visto a Dios. Entonces, cuando una persona verdaderamente no tiene a Cristo en su corazón, pues no va a haber un Espíritu Santo de Dios ahí dirigiéndole, hablándole,
sobre todo lo que Dios nos manda, la humildad, el amor para los hermanos, y todo eso no había en él. Hermano. Y es difícil, ya voy, hermano Roberto, es difícil imaginarse a una persona cristiana yendo en contra del anciano, digámoslo así, parloteando con palabras malignas, prohibir recibir a los misioneros y a los que lo hacen expulsarlos aún. Entonces yo creo que sí, él no había visto a Dios. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, hay un pasaje donde dice que el que no ama a su hermano, que lo ve, ¿cómo puede decir de que ama a Dios si no lo ha visto? Entonces, tal Ujú. vez, no sé si eso tiene que ver algo con también, que no ha visto a Dios, porque él no amaba a los hermanos, no los recibía, no los quería para nada. Sí, no quería colaborar. Y tenemos todo el contexto de la carta es apoyemos a los misioneros, hay que encaminarlos, cooperemos con la verdad. Ese es el contexto en el que venimos. Pero nos aparece esta persona, este personaje, Diótrefes, que está en contra de todo lo que dice la carta. Entonces, si el objetivo de la carta es cooperemos con la verdad, ayudemos a que la palabra de Dios se expanda, ayudemos, colaboremos, cooperemos, ayudemos a los misioneros, y en medio de toda esta carta aparece alguien que hace todo en contra, entonces ahí, y todavía nos dice qué tenemos que hacer, ¿verdad? Ya no es, bueno, versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, ahí tenemos claramente que él era alguien de influencia y alguien que lamentablemente mucha gente lo estaba imitando por la advertencia de Gallo, del anciano, digo. Le dice, le insta a Gallo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero no nada más se queda con este personaje. Si ven, yo ahorita hice la lista, inmediatamente comencé a hacerles preguntas de la lista. Cuando uno termina una lista, lo que debe hacer es comenzar a hacer el QQCDPC. Es quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Hacerse todo tipo de, no es necesario que sea en ese orden las preguntas, pero el objetivo es hacerse todo tipo de preguntas saliendo de la lista, partiendo de la lista. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir observando y analizando lo que Dios ha querido dejarnos escrito en la palabra para que nosotros lo podamos ampliar la observación y comenzar a sacar principios o enseñanzas y podamos aplicarlo a nuestra vida. Las preguntas que uno hace de las listas es donde uno más aprende donde ya uno va sacando de todo el texto, saqué una lista. Y de esta lista la comienzo a exprimir y a sacar la información, a sacar la información. A veces no tanto sacar la información, pero solo analizarla. Estar sobre la lista una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, estar leyéndola y buscando más información, eso le revela otras cosas a uno que a veces en una primera lectura en el material no la ve, pero cuando ya uno lo ordena de una forma diferente, ya uno lo puede ver mucho más claro y Dios lo va haciendo claro para uno. Entonces, siempre que uno termina una lista, viene a hacerse preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra cosa que pueda aprender sobre Diótrefes? Pastor, ahí lo que da a entender es que, digamos, él primero no predicaba la verdad y segundo, la enseñanza realmente no, como dicen, no ha visto a Dios, y era una enseñanza maligna, enseñanza de demonio o apostasía, porque eso no era bueno, era una mala influencia para el pueblo. Sí, totalmente. Y lastimosamente es influencia. Es influencia, está influenciando a otras personas, porque hasta
se le advierte al mismo Gallo que no lo siga. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, otra cosa que hacía muy mal, hablaba mal de los pastores, y eso se ve en muchas iglesias, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Ujú. Sí, donde dice que parlotea con palabras malignas, eso sí es muy peligroso. Y poniendo del objetivo de que él recibe una carta y no hace lo que dice la carta, quién sabe qué decía esa carta, ¿verdad? Porque no la tenemos. No la tenemos, tal vez justamente por Diótrefes no tenemos esa carta, pero ya había llegado palabra del anciano a Diótrefes y no la había pasado a todos los hermanos. Adelante, mi hermano Ronnie. Sí, hermano, buenas noches. Buenas noches. Solo con una pregunta con relación al versículo que dice que el que no ama a Dios no lo ha visto. ¿A qué se refiere de ver a Dios? Si es el Ajá. acercamiento que tiene el cristiano, no creo que sea literal ver a Dios, lo que dice ahí, ¿va? No, no es literal. Vuelvo a leer versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí hace referencia a conocer a Dios, porque literalmente, pues yo nunca he visto así, nunca se me ha aparecido Dios visiblemente. La forma visible de Dios era Jesús y ahora ya no lo tenemos con nosotros aquí en la tierra ahorita. Entonces, no es literal, sino que hace referencia a conocer a Dios. Gracias, hermano. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, algo muy malo que hacía Diótrefes también, bueno, es que él no recibía a los, ¿cómo se llama? A los hermanos, pero también le prohibía a los otros hermanos que tampoco, o sea, es que era increíble ese señor. Sí, No solo sí, el pecado, sino ponía a pecar a los demás también, y los otros, imagínense qué iban a hacer si era la cabeza o algo así, qué difícil, ¿verdad? imagínense qué complicado ser uno de los demás. Alguien que sí quería recibir a los hermanos, pero al mismo tiempo el pastor, digámoslo así, pongámosle en la posición del pastor o alguna autoridad, no les permite recibirlos porque si lo haces te expulsan, pero tú sabes que es bueno recibir a los hermanos, entonces quedas ahí entre la espada y la pared porque si quieres seguir en la iglesia, tienes que obedecer a tu pastor, pero tu pastor está yendo en contra de lo que te han enseñado, digámoslo así. Entonces ponía entre la espada y la pared a muchos hermanos. Entonces no solamente era malo, sino contagiaba e imponía su maldad. Un comentario, hermano. Sí, adelante, hermano Mario. Respecto al versículo 11, como usted comentaba perfectamente, esto no es una cuestión literal, sino es una expresión. Y la forma de que nosotros podemos fundamentar eso es que el mismo apóstol Juan en la primera carta, en el 4:12, dice, bueno, desde el 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego aclara, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, el mismo apóstol está teológicamente comentando que a Dios nadie le ha visto jamás y eso es una enseñanza en toda la Biblia. Y aquí lo pone en ese contexto de que como no hay amor, como no existe ese testimonio de que se refiere aquí en estos versículos, pues obviamente Diótrefes está en una condición realmente muy alarmante, equivalente a no haber visto a Dios o no tener realmente el Espíritu de Dios en él, ¿no? Creo que ese es el mensaje que quiere dar realmente la carta.
pero lo maneja de una manera literaria, ¿no? No porque haya quien sí ha visto a Dios. Ujú. Muchas gracias, mi hermano Mario, por esa referencia. Y ahí tenemos al mismo Juan haciendo un comentario acerca de este versículo 11. Muchas gracias. Ok, entonces aquí hay muchísimo más que podríamos sacarle, una enseñanza de cómo el liderazgo daña una iglesia o cómo destruir una iglesia, cosas que no debemos de hacer, pero vamos a seguir. Tenemos otro personaje que después de Diótrefes, en el versículo 12, tenemos todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Entonces aquí está lo de las preguntas. Vamos a otro personaje. Ahora vamos a estudiar a Demetrio. Vamos a hacer una lista de Demetrio. Entonces ahí en alguna otra hoja, en algún espacio, en el reverso de su material, pueden poner lista de otros personajes, Demetrio, y nada más es mencionado en el versículo 12. Son pocas referencias. Entonces vamos a ir a la primera. Dice, todos dan testimonio de él. Dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. Todos dan testimonio de él. El siguiente punto es, aún la verdad misma, la verdad da testimonio de él. Y nosotros damos testimonio de él. Ese nosotros hace referencia al anciano y los que estaban con él. Que entonces ya tenemos aquí la lista. Esa es toda la lista. Dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta lista? ¿Qué podemos ver? Imagínense qué contrastante es esta lista con la de Diótrefes. Lo interesante es que los dos comienzan con D. Uno se puede confundir. Pero Demetrio es el bueno, Diótrefes es el malo. Nos está mostrando, hermano, que ese sí era un verdadero cristiano, una persona que amaba a Dios. Exactamente. Demetrio, ¿verdad? Demetrio, exacto. Sí, muchas veces cuando uno ve personas haciendo el mal, uno dice, no, ya todo está acabado, ya ya es como el acabose, pero el anciano nos deja, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces nos deja un ejemplo malo y nos deja un buen ejemplo. Nos hace ese contraste entre estas dos personas. ¿Qué tienen en común todas las características de Demetrio? Sobre el testimonio de él. El testimonio de él, exactamente. Muchas veces nosotros hablamos muy cristiano, digámoslo así. Alguien que me explique qué es testimonio. ¿Qué es el testimonio? A ver, mi Para mí, hermano John. Y después, no sé quién iba a hablar. Mi hermana Hola, Sandra. buenas noches para todos. Espero se encuentren bien, que la paz del Señor esté con ustedes. El testimonio es la vida. Uno tiene que ser coherente con lo que en la vida, en la práctica, en las relaciones interpersonales que tengamos en el hogar, primeramente en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en la sociedad. Tu vida tiene que ser un testimonio real de que eres un cristiano coherente e integral. Puedes saber un montón de citas bíblicas, puedes saber un montón de textos bíblicos, pero si tu vida no es coherente con la palabra de Dios, con los mandatos que el Señor nos pone en el corazón, no
No sirve de nada. Primeramente siempre agradar al Señor. Muchas gracias, mi hermano John. Y exactamente, ¿verdad? El testimonio es vida. Adelante, mi hermana Sandra y después mi hermana Stephanie. Sí, hermano, es que, bueno, el testimonio también de cada uno de nosotros como hijos de Dios es hacer lo bueno, o sea, como decía el hermano, no es solo conocer la palabra de Dios, sino practicarla y ser ejemplo para otras personas, porque y ahí de nada sirve que a mí me vean salir cada vez que voy a la iglesia con la Biblia en la mano, pero yo estoy dando un mal testimonio. Entonces es un testimonio de la vida de uno, porque también Dios en su palabra nos dice que no sirvamos de piedra de tropiezo, sino que seamos haciéndolo bien para dar un buen testimonio. Ujú. Gracias, mi hermana Sandra. Mi hermana Stephanie. Buenas noches, es el esposo de Stephanie. Stephanie está Bienvenido, aquí al hermano. ladito. Bueno, pues hablando estrictamente de la palabra testimonio, pues sería lo que la demás gente puede hablar acerca de mí, lo que yo les he mostrado acerca de mí. No tiene que, hablar de testimonio no es decir que es algo bueno o que es algo malo, simplemente es lo que la gente puede contar de mí. Ahí ya se dividen en dos, o doy buen testimonio, o ellos dan buen testimonio de mí, o dan mal testimonio de mí. Tenemos aquí el caso de que todos daban mal testimonio de el primer personaje, Diótrefes, pero todos daban buen testimonio de Demetrio. Exactamente, exactamente. Es lo que la gente dice de mí. Exactamente, muy bien. Entonces todos estamos de acuerdo en qué es testimonio. Y ahora, ¿qué más podemos decir de esta lista? Es una lista muy corta, pero yo les hago otra pregunta. ¿Quién creen ustedes que era Demetrio? ¿O a qué se dedicaba Demetrio? ¿O qué hacía Demetrio? ¿Alguien tiene alguna idea de qué hacía, a qué se dedicaba en base a lo que estamos viendo aquí? Era servidor. Ajá, era un servidor, ¿sí? Algo más específico, porque sí, en el servicio de Dios uno puede hacer muchas cosas. Bueno, ese Isabel. Sí, amaba la verdad, hacía las cosas correctamente. Exacto. Amaba la verdad y hacía las cosas correctamente, sí. Mi hermano Roberto iba a decir algo más. No, que más bien yo creo que hasta Juan sentía eso. De ahí el que tenía que ser era Demetrio y no Diótrefes. Más bien. Ajá. Ok. Yo creo que le podemos cambiar el título a esta lista y ponerle un título diferente. Yo no lo hice aquí en la presentación, pero les puedo decir cuáles son las características que debe cumplir un misionero. Entonces, un misionero puede cumplir con todas esta lista. Dice, todos dan testimonio de él, la verdad misma da testimonio de él y nosotros damos testimonio de él. Ahí vemos que varias personas están dando testimonio de él en lugares diferentes. Bueno, todos y también nosotros, el anciano, daba testimonio de él y la verdad misma daba testimonio de él. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la verdad? ¿Cómo la verdad va a dar testimonio de él? Ya que la lista está chiquita, hay que irse preguntando casi todo lo que está en la lista. ¿Cómo la verdad puede dar testimonio de alguien? En este caso de Demetrio. Adelante, mi hermano Christopher.
Buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Le escuchamos, mi hermano. Pues yo pienso que es a través de la palabra, ¿no? A través de... ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Sí, le ¿Me escucho. escuchan? Sí, sí se Pues le escucha, mi hermano. estaba diciendo que pues, yo creo que se debe saber la palabra, se debe saber la verdad a través de... Ok. A través de la palabra sí debemos de ver el testimonio, ¿verdad? ¿Cómo compararlo con la palabra? ¿Alguien más? Pastor, considero que el hecho de poner en práctica lo que él estaba aprendiendo o sabía, entonces es eso, ¿no? La verdad es Cristo y creo que él estaba poniendo en práctica la enseñanza que él tenía de la verdad que es Jesús. Y algo que estaba viendo, pastor, es con respecto a que dice Pablo a los Corintios que somos embajadores, ¿no? Embajadores del reino de Dios. Entonces creo que él estaba haciendo lo que realmente alguien que representa a su país, por decir cualquier embajador, estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y creo que eso es lo que también dice que la verdad misma da testimonio de él, o sea, estaba poniendo en práctica bien en su vida, estaba practicando la palabra de Dios. No sé si estoy. Está totalmente bien, hermana. Muy, muy bien. Gracias. Y es Cristo dando testimonio de él, la verdad misma dando testimonio de él. Uno puede ver a las personas, ya voy a darle la palabra a mi hermana que había levantado la mano. Uno puede ver a las personas que Dios los respalda. Uno puede ver cómo hacen cosas y Dios los bendice, Dios los bendice. Tenemos el ejemplo de José en la Biblia. Donde llegaba José, Dios lo bendecía. Lo bendijo en la cárcel, lo bendijo en donde en la casa donde lo pusieron a administrar, luego lo bendijo ya durante todo sobre todo el reino, pero donde él llegaba, Dios lo bendecía. Entonces ahí podemos ver el respaldo que Dios le estaba dando a José. Igual aquí la Biblia nos dice que la verdad da testimonio de Demetrio. Ok, ¿alguien más había levantado la mano? Creo que mi hermana Nidian también quería participar. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, tenemos un ejemplo acá, como dice, palpable. Vemos como el primero no estaba dando testimonio personal ni poniendo los valores de Dios en práctica, ¿verdad? A veces en las iglesias hay hermanos que están así, creen y han recibido, como dice, la verdad y se hacen cristianos, pero no cumplen con los valores de Dios. Y entonces están fallando porque no están bajo, como dice, los reglamentos de Dios. Y vemos que este hermano cumple con los valores de Dios, da testimonio personal de la palabra de Dios porque se refleja en sus hechos. Exacto, exactamente. Los hechos reflejan lo que él comparte, digámoslo así. Ese es el testimonio. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, como decimos, como era un hombre que andaba conforme a la verdad y daba buen testimonio, hay algo muy importante, que todo eso genera confianza. Y qué bueno cuando se confía en alguien, porque bueno, qué buenos discípulos, ¿verdad? Va a tener. Así es, así es. Ok, entonces ya vemos que de una lista muy cortita podemos aprender mucho también. La lista es todo dan testimonio de él, la verdad da testimonio de él, nosotros damos testimonio de él, hablamos de la palabra clave de la lista que es testimonio y ya podemos ver que
todos dan testimonio, la verdad y nosotros. Entonces, aquí vemos que Demetrio era una persona en la que todo el mundo confiaba, una persona que era reconocida por su testimonio y identificada por todos. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra segunda lista de otros personajes. Ambas listas eran bastante cortas. Entonces ahora todavía nos da tiempo para hacer la tercera lista de otros personajes. Ya vimos a Demetrio, a Diótrefes y vamos a ver ahora a los misioneros. La Biblia no menciona la palabra misioneros, pero son los hermanos que salen de sus iglesias en nombre de él. Entonces nosotros ahora les llamamos misioneros. Entonces yo le puse a mi lista los misioneros. Entonces vamos a volver a leer el pasaje y vamos a ir sacando las referencias de los misioneros. Comenzamos siempre en versículo 3. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Entonces vamos a poner, dan un reporte de su ministerio, del ministerio de Gallo. Ok, me voy a esperar un momentito para que todos vayamos bien. Espero que tengan todavía espacio ahí en su material o si no le vayan anexando ya otras hojas para ir haciendo más listas. Ya después de esta lista ya nos falta, bueno, ya vamos a pasar el estudio de palabras y referencias cruzadas. ¿Ok? Lista de otros personajes, los misioneros. Dan un reporte de su ministerio. El siguiente es, se les presta servicio. Ahí en versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Eran desconocidos porque yo me imagino que era la primera vez que llegaban a esa iglesia, aunque todos eran misioneros. Dieron ante la iglesia testimonio del amor de Gallo. Imagínense qué bonito que el testimonio viaja, el testimonio, muchas veces el testimonio te antecede. Uno, cuando llega a algún lugar, ya uno dice, ah, yo soy Nelson. Ah, con que tú eres Nelson, ¿verdad? Cuando te dicen así, es que ya saben algo de ti. No sé si será bueno o malo, pero ya saben así cuando te dicen, ah, con que tú eres, ya sé, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero muchas veces tu testimonio te antecede. Y aquí vemos el de Gallo. El testimonio de Gallo viajaba antes que él, el testimonio de Gallo. Se oía en otros lugares que había un hombre fiel que se llamaba Gallo. Siguiente. Hay que encaminarlos. Siempre en versículo 6. Como es digno de su servicio a Dios. Ahí vemos que hay que encaminarlos porque ellos sirven al Señor, sirven a Dios. ¿Y para qué hay que caminarlos? Para que continúen su viaje. Para que continúen su viaje. Seguimos con versículo 7, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él.
salen por amor del nombre de Dios. También en versículo 7 dice que salieron sin aceptar nada de los gentiles. En la siguiente dice, versículo 8, dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Se les debe acoger. Adelante, mi hermana Vilma. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Mi hermano, una consulta, una pregunta que le voy a hacer con respecto a lo que dice en el 7, que dice, sin aceptar nada de los gentiles. En este caso estamos hablando de los hermanos misioneros, ¿verdad? Correcto, sí. Ya hace unos 6 años, 5 años, yo pertenecía bueno, estaba asistiendo a una agencia misionera. Ujú. Bueno, y ellos siempre decían que ¿cómo se llama? Para el tema de las misiones, entonces nosotros podíamos pedir en este caso colaboración de empresas, pero empresas que no eran cristianas. Bueno, y aquí vengo a dar con este versículo, que estos hermanos no aceptaban nada de los gentiles, porque estamos hablando de los gentiles que eran personas no cristianas. Ujú. Correcto. O Y porque justamente se me adelantó en la pregunta, hermana. A ver, siga. ya, era porque le digo, porque incluso justamente un hermano que siempre conversaba conmigo me decía, Vilma dice, las empresas lo que más quieren es que tú les pidas colaboración. Por ejemplo, cuando era una actividad para niños, dice, las empresas les gusta colaborar, él me decía, y siempre nosotros estamos ahí para pedirles colaboración. Pero ahorita no digo, me encuentro con este versículo y me quedo como en shock. Ajá. Sí. Pues yo lo que justamente les iba a hacer esa pregunta, poniéndolo en el contexto de lo que hemos estado, varios sé que de aquí, los que están aquí recibiendo esta clase, están recibiendo también la clase de Historia de la Iglesia, del libro de Hechos, donde habla ya de los gentiles desde otro punto de vista. Ya vemos que el evangelio había llegado a los judíos, pero luego Dios comenzó a enviar misioneros hacia los gentiles, hacia los no judíos. Correcto. Entonces, yo lo veo este pasaje como un remanente de los más, ¿cómo decirlo? De los más duros de cambiar, porque se recuerdan de la dificultad que tuvo Pablo cuando él regresó a Jerusalén. Todos decían, no, pues tú no eres un buen cristiano, ¿verdad? Porque estaban evangelizando a los no judíos. Y no solo con eso, sino que comenzaron a ver qué leyes les imponían a los gentiles, a los no judíos. Y comenzaron a ver que el evangelio también era para ellos, no solamente para los judíos. Entonces, ese cambio fue tardando tiempo en penetrar en todas las personas. Entonces, aquí los que salían de misiones, dice que ellos lo hacían sin aceptar nada de los gentiles. Yo también recuerdo que ellos no necesitaban nada de los gentiles porque estaban cubiertos por las personas de la iglesia, digámoslo así. Entonces, no es porque eh, mejor dicho, ellos no necesitaban aceptarlo porque estaban cubiertos, tenían cubiertas todas sus necesidades de parte de la iglesia. Por eso no necesitaban aceptar nada de los gentiles. Ya, claro. Ajá.
Sí, o sea, no era que ellos se iban a hospedar donde alguien que no fuera cristiano, sino que ellos se iban a buscar, ellos estaban cubiertos por los cristianos, o sea, siempre había alguien de la iglesia dispuesto a hospedar a los gentiles. Por eso es que no necesitaban, pues, de los misioneros, perdón, por eso es que no necesitaban nada de los gentiles. Claro, es que se podría decir que hoy, por ejemplo, un misionero que sale al campo misionero tiene la cobertura de su iglesia. Ujú. Sí, sí, es que la responsabilidad de sostener a los misioneros es de nosotros, los cristianos, Claro, no de las empresas, digámoslo así, no de claro, los no cristianos. Adelante, mi correcto. hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, algo que nos enseñaba Pablo también era que debíamos de trabajar para ayudar a los hermanos. Y también, o sea, y hay otro pasaje donde dice, y ayudar pues a todos, pero aún más a los hermanos de la iglesia. Ujú. Sí. Ok, y está bien que hagan todo tipo de preguntas porque así aprendemos y nos ministramos entre todos. Sigamos con la lista. El punto número 11. Vamos, versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, ellos llevan la verdad porque acogiéndolos vamos a cooperar con la verdad. Versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces ahí podemos, no son recibidos por Diótrefes, ni el anciano ni ellos. Por esta causa, si yo fue, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros también. Dice, se parlotea con palabras malignas contra ellos. Luego nos pasamos al versículo 12 y todos dan testimonio de Demetrio. Ahí también van los misioneros. Y entre los que estaban con el anciano, dice, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y en el versículo 15, la paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces los misioneros también son amigos. Ok, entonces ahora que ya tenemos la lista, podemos irla viendo y repasando y viendo qué podemos aprender. ¿Qué hacen los misioneros? ¿A qué se dedican los misioneros? A llevar el evangelio para predicar la palabra de Dios. Llevar el evangelio, exactamente. Ellos llevan el evangelio. Aparte de llevar el evangelio, ¿qué otra cosa llevan? Buenas noticias. Exactamente, llevan buenas noticias. Entonces llevan buenas noticias allá en versículo 3, dan un reporte del ministerio de Gallo, hablan del amor de Gallo, llevan buenas noticias. Adelante, Isabel. Sí, sirven al Señor. Sirven al Señor, exactamente, se dedican a servir al Señor en todo, en lo general. Llevan un buen testimonio también de Jesús.
Exactamente, llevan el testimonio de Jesús, ese es el evangelio, la palabra de Dios. Y entonces ellos deben de tener buen testimonio y llevar el testimonio de Jesús. Exactamente. Salen, hermano, también salen por el amor del nombre de Dios, no por interés. Qué bonito eso, porque ya habiendo pasado mucho tiempo en la iglesia, muchos hermanos piensan que los misioneros se la pasan de vacaciones todo el tiempo, ¿verdad? Dice, ay, qué padre ser misionero porque se la pasan viaje y viaje y viaje, dice. Y no es, o sea, sí se la pasan viajando, algunos más que otros, ¿verdad? Pero salen por el amor del nombre de Dios, no salen con el motivo de, y a veces los viajes de los misioneros no son como uno se los imagina, no es que pasan en hoteles 5 estrellas y que pasan conociendo ciudades bien padres y todo, no, a veces van y van a los peores lugares de las ciudades, van a visitar enfermos, van a hacer de todo tipo de cosas que ni otras personas no hacen ni en su misma ciudad. A eso van los misioneros a hacer a otros lugares porque salen por amor del nombre de Dios, como lo dice en versículo 7. Pastor, quería hacer un comentario de los Adelante. de los misioneros. Sí, eso como usted dice, es cierto, ellos no pasan en hoteles de 5 estrellas ni nada de eso. El trabajo misionero, de veras que usted tiene que amar mucho a Dios, mucho, mucho a Dios y llevar la verdad y tener ese amor a las almas para poderles llegar el mensaje de Jesucristo y para que Jesucristo, digamos, el Espíritu Santo haga la obra en ese lugar. He tenido testimonios de misioneros que han venido del otro lado de Afganistán y todos esos lados. Y verdaderamente es algo que tienen que acostumbrarse. De hecho, tienen que estar como espías porque Dios guarde, se dan cuenta de que ellos están ahí porque el mismo gobierno manda que los maten, ¿verdad? Mucho menos que les vean una Biblia. Ellos tienen que introducirse para poder ir a llegar a las aldeas o llegar a cada pueblo donde verdaderamente van a llevar el testimonio y van a llevar la verdad, que es el amor de Cristo, ¿verdad? Y de veras que son testimonios impactantes porque imagínense que a veces no hay comida y a veces tienen que adaptarse y tal vez pasar una comida por día o tienen que adaptarse a un montón de cosas, verdaderamente pues son misioneros que uno dice, wow, de veras que uno tiene que ponerse la mano en su corazón y decir, Dios, de veras que estoy haciendo este trabajo por amor a mi Dios y poderle llevar ese mensaje a aquellas personas que todavía no conocen el nombre de Jesucristo, de que Él los ama y que quiere una salvación para ellos. Exactamente. Gracias, mi hermana Mayela. Y sí, definitivamente. Ese es el primer requisito para salir de misioneros, que cuando salgas, lo hagas por amor al nombre de Dios, porque vas a necesitar eso durante todo tu viaje. A veces las cosas van muy bien y Dios te bendice grandemente, pero a veces las cosas se ponen más difíciles y tienes que llegar a lugares más complicados, donde a veces hasta tu propia vida está en riesgo. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, amén, hermano. Por eso es que hay que bendecirlos de la mejor manera cuando los hermanos van a una misión. Y a veces no es así, hermano. Y la gente completamente piensa en algo diferente, ¿verdad? Ok, entonces ahora imagínense qué Hermano, privilegio. Adelante, mi hermana Sandra. por eso nosotros como iglesia, todas las iglesias, porque lo que acaba de decir la hermana es muy cierto y todos, no, o sea, diferentes misioneros sufren más bien en los lugares donde ellos van. Tal vez están acostumbrados a ir a un baño, un inodoro, por decirle algo. Hay unos misioneros que nosotros estamos ayudando, que son de aquí de Costa Rica, ¿verdad? Ellos, a la señora, ¿verdad? La esposa del misionero, porque anda la pareja,
ellos bueno, Dios en sus corazones pusieron eso de hacerle un baño a la señora porque ellos están acostumbradas, las mujeres y hombres, a orinar así en el monte o qué sé yo, y imagínese uno todo el tiempo acostumbrado a ir a un baño. Pero sí, ellos sufren mucho y allí donde ellos están es en la India y hay muchos monos, los persiguen a quererlos agarrar y bueno, tantas cosas que les pasan. Por eso nosotros como iglesia debemos de hacernos esa costumbre de ayudar a los misioneros, de tener siempre eso de dar para los misioneros, aunque sea muy poco, el que puede muy poco, el que puede más, pero hacernos eso siempre, de tener eso, de ayudar a los misioneros, de darles, porque ellos pasan muchas necesidades y como decía la hermana, hay personas que a veces comen una vez al día y tantas cosas que ellos pasan que uno aquí está, pues, como decimos nosotros, pura vida. Y en otras partes están sufriendo demasiado, pero lo hacen con ese amor para el Señor. A ellos no les importa los sufrimientos. Bueno, cuando yo fui a Chiapas, me di cuenta también de cómo los persiguen, los matan. Estando ahí nosotros mataron a un hermano. Y entonces hay tantas cosas que a veces hay personas que no lo saben y se rehúsan a ayudar a esos hermanos misioneros. Entonces, bueno, yo les digo a todos mis hermanos que están conectados, de los que se congregan en iglesia, que el que no lo hace, que lo haga, porque es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Gracias, mi hermana Sandra. Y sí, aquí tenemos en el ítem 10, versículo 8, dice, se les debe acoger. Es una de nuestras responsabilidades, es un deber de nosotros ayudarles. Y al ayudarles a ellos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos honrando al Señor. Estamos honrando al Señor, exactamente. Estamos cooperando con que la palabra de Dios se expanda. Es nuestro granito de arena que podemos poner al ayudarlos en su viaje. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pastor, Ok, adelante, mi hermana Mayela. y también ahí se cumple lo que demanda el Señor, que la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión que dice que nosotros tenemos que ir a Jerusalén, a Judea. Esa es la gran comisión que el Señor habla en su palabra, ¿verdad? Y a los confines de la tierra, ir a enseñar el amor y la salvación de Él. Hasta el Señor lo dice en su santa palabra. Así es, así es. Es parte de la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero, ojo, de los dos puntos, ¿verdad? Nosotros, si podemos, vamos y hagámoslo en el nombre, por amor al nombre de Dios. Pero si no, seamos de los que apoyan y cooperan con la verdad. Entonces, ellos llevan la verdad, nosotros cooperemos con ellos para que la verdad se siga expandiendo. ¿Y qué vemos en el ítem 12 y 13, versículo 9 y versículo 10? Todo es miel sobre hojuelas para los que salen de misioneros. Recordemos que Diótrefes estaba dentro de una iglesia. Entonces, imagínense qué difícil ser misionero, salir por el nombre de Dios y encontrarse a un Diótrefes en el camino. Porque hay iglesias que tienen Diótrefes a la fecha. Pero también te vas a encontrar con personas como Gallo, que te ayudan en tu viaje. Y te vas a encontrar personas como Demetrio,
que yo creo que era otro misionero. Entonces, cuando sales por amor del nombre de Dios, te vas a encontrar todo tipo de personas. Te vas a encontrar iglesias que te bendicen y te ayudan mucho, y te vas a encontrar con más de un Diótrefes que va a hablar en contra tuya, va a decir cosas malas, va a parlotear en contra de ellos, pero ellos saben para qué salieron. Dice, ellos saben que salieron por amor del nombre de Dios. Entonces, ahí no hay ningún problema. Saben que las cosas no siempre van a ir bien, pero que la palabra de Dios se tiene que expandir. Adelante, mi hermano Rosy. Hola, hermano Nelson. Fíjate que yo pienso que en el ministerio, sea cual sea tu ministerio, siempre vamos a encontrar oposición. Siempre hay gente, aún dentro de la iglesia, que va a estar, como dice la escritura, parloteando en contra de nosotros. Pero es nuestra vista, pues nuestra inspiración debe de estar en servir al Señor, para no desanimarnos, porque sí es triste que tú estás ejerciendo tu ministerio y encuentras ese tipo de oposición. Pero es inspirador ver a los misioneros, porque una cosa es que tú estés sirviendo en tu iglesia local y encuentres oposición y llegas a tu casa y toda la comodidad y todo bien bonito, pero los misioneros no. Los misioneros muchas veces están en un ambiente adverso, sirviendo al Señor, y encima la oposición de los mismos que uno esperaría, ¿verdad?, que fueran quien lo apoyara, quien lo alentara, quien lo ayudara, y pues no, muchas veces no sucede así. Entonces, qué bueno y qué bonito es que Dios nos deja esta serie de indicaciones para que nosotros sepamos cómo debemos de apoyar a nuestros misioneros que se encuentran, pues, en puntos donde no tienen toda la comodidad que nosotros tenemos en nuestra casa. Ese era mi comentario, Nelson. Gracias, mi hermana Rosy. ¿Alguien más iba a participar? No. Ok. Gracias, mi hermana Rosy, porque cuando uno se encuentra a estos diótrefes, lo pueden hacer apartar la vista, pero hay que recordar por cuál es la razón que uno está sirviendo. Uno sale por amor del nombre de Dios. Mientras uno tenga la vista puesta en Dios, todo lo demás va a tratar de descarrilarte, te va a estar empujando, jalando y de todo, pero mientras nosotros tengamos la vista puesta en Dios, Dios nos va a cuidar y a bendecir, y nos va a poner a personas como el anciano, como Gayo, como Demetrio y como otros amigos. Es interesante el último versículo. Leamos versículo 15, dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Qué montón de amigos son estos, ¿verdad? Y qué bonito es cuando uno sale de misionero, uno hace muchos amigos, porque uno, ¿dónde va? Va haciendo amigos, y los que te van recibiendo, vas quedando como amigos, y a los que tú recibes, a los misioneros que pasan por tu casa, vas quedando amigo de ellos. Entonces, otra de las cosas que llevan los misioneros es el reporte, el mensaje, pero también llevan saludos. Los misioneros también llevan saludos de los amigos. Dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Entonces, eso quiere decir, donde dice los amigos te saludan, quiere decir que Gayo tenía amigos que estaban con el anciano, que le enviaban los saludos a Gayo. Dice, saluda tú a los amigos. Eso quiere decir que el anciano y los que estaban con él conocían y tenían más amigos donde Gayo. Gayo no estaba solo, Gayo tenía a sus amigos. Dice, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Qué bonito es mandar saludos a cada uno en particular. Él sabía quiénes eran los amigos del anciano.
quiénes son los que cooperaban con la verdad, quiénes son los que estaban ayudando a la expansión de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno sirve, uno se va a encontrar con muchos amigos y eso es padrísimo porque uno al final termina trabajando con sus amigos. Cuando uno sale a hacer misiones, es ir a trabajar con tus amigos. Entonces, eso es algo muy, muy hermoso. ¿Ok? ¿Alguien más de esta lista de los misioneros? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Ok, mis hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos unos minutitos y vamos a quedarnos hasta aquí. El próximo lunes, que ya es nuestro último lunes, vamos a enfocarnos en estudio de palabras y referencias cruzadas. No se lo pierdan, va a estar muy padre, igual que espero todas las otras clases, a mí se me han hecho muy interesantes. El estudio de la Biblia inductivo es algo que a mí siempre me gusta y me apasiona mucho. Me fascina estudiar inductivamente, me fascina enseñar inductivamente porque es hacer el estudio y compartirlo. Es algo muy, muy bonito. También el próximo lunes vamos a estar viendo cómo haciendo estudio de palabras y referencias cruzadas, nosotros podemos completar, mejor dicho, una buena observación y podemos hacer un desarrollo de nuestros propios materiales de estudio. Porque siempre que uno enseña, te dicen, yo quiero un tema sobre tal cosa, yo quiero un tema sobre otra cosa. Entonces, o un estudio, o hermano, si no tiene un material para tal tema. Yo les digo, no, pues yo les enseño el método inductivo y ustedes generan sus propios materiales. Ya haciendo observación, estudio de palabras, referencias cruzadas, ustedes pueden hacer y generar sus propios materiales y luego compartirlos. Ok, mis hermanos, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta referente a la clase de hoy, ya para terminar? No, creo que no hay ni comentarios ni No, participaciones. darle las gracias, hermano Nelson, por todo, ¿verdad? Lo que aprendí hoy, porque la verdad que uno con estas enseñanzas aprende muchas cosas. Conocemos más del amor de Dios y nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Entonces, agradecerle que Dios lo siga usando como ese instrumento del Señor, que Dios siga dirigiéndolo siempre, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Para que nosotros cada día aprendamos y conozcamos más del Señor. Así es, gracias mi hermana Sandra. Igual a mí me gusta mucho seguir escudriñando. Ese libro lo he leído ya tantas veces, como son nada más 15 versículos, uno lo lee, lo lee, lo lee, y cada vez que uno lo lee, sigue aprendiendo algo. Dios te está hablando de una forma diferente. Y lo vamos a seguir leyendo el próximo lunes y vamos a seguir aprendiendo más sobre el libro de Tercera de Pastor. Juan. Y decir algo, no estamos estudiando el libro de Juan, el libro de Tercera de Juan, estamos ocupándolo para aprender el método inductivo. Estamos aprovechando para estudiarlo, pero no lo vamos a estudiar a profundidad. Nos van a faltar muchísimas otras cosas que hacer. Adelante, mi hermana Mayela. Sí, pastor, bueno, yo pienso que sí, esto es para enriquecer nuestro discernimiento en el Señor, pero también es muy valioso, pastor, porque uno tiene con esto la capacidad de poder entender a otros, para eso es también, para poder llevarle a otros hermanos y sacarlos también para que ellos verdaderamente vean las maravillas y la explicación de la palabra de Dios. Entonces yo pienso que también uno
es un instrumento para nuestras congregaciones. Si el día de mañana Dios se lo permite a uno, que ya uno está preparado para poderle enseñar a otros hermanos, para que vean lo que Dios quiere hablar en cada versículo de cada palabra, ¿verdad? Pero no, gracias, pastor. Buenas noches. Amén, gracias, así es, así es. Ok, Pastor, entonces, muchísimas gracias, gracias por la enseñanza, es una bendición muy especial. Gracias, pastor, Dios le bendiga. gracias, mi hermana Feliciana. Ok, entonces para terminar, le voy a pedir a mi hermana Rosita si nos ayuda a terminar la clase con una oración. Vamos a orar. Padre querido, te damos tantas gracias, Señor, por la hermosura de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque a través del estudio de ella nosotros podemos comprender, Señor, el mensaje fundamental que tú nos quieres dar a nosotros. Te pedimos, Padre, que estas enseñanzas tú nos permitas poderlas llevar a cabo, Padre. Qué importante es aprender que debemos apoyar a nuestros misioneros donde quiera que se encuentren y que si van enviados y cobijados por nuestra iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de apoyarlos mientras ellos estén por allá, de animarlos, de orar por ellos y de mantenerlos siempre en tu presencia y en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por la vida del hermano Nelson, que le has puesto esa buena disposición para que nos enseñe este libro tan importante. Y Padre, te damos gloria y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.